La colección Octaedro, Grandes Narradores Argentinos, presenta su último título, El Mundo Incinerado, obra de la conocida escritora Emilce Strucci. Pronto en Librería Norte, Libros del Pasaje, Librería Hernández y dentro de nuestro clásico catálogo virtual, ebook. Para mayor información, www.ruinascirculares.com. El no cae por peso propio, como aire aún violento, como no obsesivo, absolutamente no. ¿Quién de los dos recuerda el corazón de pólvora? Dos títulos, una misma obra, un solo autor. Miguel Ángel Ramírez confía su primer libro de poesía a Ediciones Ruinas Circulares. Publica un libro clásico, otro de bolsillo, donde reúne la obra de toda una vida. Colección Neos, Serie 21. Miguel Ángel Ramírez, un autor Nobel para recomendar. Desde el año 2007, este sello editorial se aboca a la creación de un catálogo de culto avalado por autores, lectores y críticos. Este año se renueva creando un nuevo diseño bajo la dirección de Ricardo Cardone. Un formato mayor al tradicional, pero siempre con la misma calidad de materiales que caracteriza a nuestros libros. Se han sumado a esta nueva propuesta Inés Legarreta, Selmar Acevedo Díaz, Antonio Daganzo y Nicola Shorm. Consultas y devoluciones en www.edicionesruinascirculares.com. Sobre estaciones itinerantes, obra prima de Anita Siebenhardt, refiere Javier Galarza. Cada hecho será lo que digamos de ese acontecimiento, y allí radica la propuesta de este libro. Una resignificación de los lugares y las escenas donde la poeta traza su mapa de sitios y vivencias. Bienvenidos a este viaje en el que nada se lee dos veces igual. Pronto en Librerías Norte, Libros del Pasaje, Librería Hernández y en nuestro clásico formato ebook. Para mayor información, www.ruinascirculares.com. Ediciones Ruinas Circulares acompaña a sus autores desarrollando una nueva colección, libros de bolsillo, económicos con diseños exclusivos cuyos títulos desde 2017 se suman a un catálogo de poetas y narradores que jerarquizan a este sello editorial. Nuestro comité de selección evaluará tu obra. Consultas y devoluciones ingresando a www.ruinascirculares.com. Ediciones Ruinas Circulares apuesta por la literatura argentina. Poetas, narradores, ensayistas prestigian con sus obras el valor de nuestro catálogo, considerado por críticos y lectores como de culto. Invitamos a nuestros lectores a descargar gratuitamente fragmentos de las obras de Irene Gruz, Rubén Reches, Jorge Paul Antonio, entre muchos otros, ingresando a www.ruinascirculares.com. Si cada haiku de los 200 reunidos en esta obra tiene su propia identidad, todos ellos también pueden leerse como un conjunto evolutivo al hilo de los fenómenos de la naturaleza, conjunto tras el cual late una historia que al lector le cabe imaginar o reconstruir. Estas líneas requieren una mayor investigación por parte de los lectores, conocer en profundidad pasos de centinela, vigilia y alba entre Oriente y Occidente,
primera obra editada en la Argentina del reconocido autor español Antonio D'Aganzo. Para mayor información, www.ruinascirculares.com. La voz de una niña, la fluidez de su lenguaje, su ácida inteligencia mezclada a la inocencia nos cautivan al punto de sufrir con ella, pero también de fascinarnos. Liliana Díaz Mindurri. La novela Juego de Damas de Patricia Vence Castilla se puede adquirir en Libros del Pasaje, Librería Hernández, Librería Norte y en formato ebook. Para mayor información, www.ruinascirculares.com. Cayó un ángel, tan minúsculo, tan alado, tan cruel. No soy más que una creación abominable del Creador, ese hombre insignificante y temeroso que escribe. La colección Octaedro, dirigida por Liliana Díaz Mindurri, presenta el último libro de Inés Legarreta, una autora cuya fuerza expresiva se asienta en estas dos nouvelles: un abanico que apenas se abre y una luz que no daña ni enceguece. Una historia de un ángel en el siglo XXI y una cortesana japonesa del siglo IX. Solo una pluma tan versátil como la de Inés puede lograr este juego entre prosa y poesía, donde no existen fronteras que coarten su palabra. Pronto en Librerías Norte, Libros del Pasaje, Librería Hernández y en nuestro catálogo ebook. Más información en www.ruinascirculares.com. Ivana Sack publica su segunda obra bajo este sello editorial, Ediciones Ruinas Circulares. Este título, Vestigios, libro de bolsillo, de 64 páginas que ya figura dentro de la calidad de nuestro catálogo. Consultas e información www.ruinascirculares.com. Ediciones Ruinas Circulares suma a su colección Neos, libros de bolsillo, un nuevo título de Ricardo Cardone. De Julio a Iván Reyes corresponde a una serie de cuentos que arriesgan, en su estructura narrativa, nuevas formas de exploración. Para más información, www.ruinascirculares.com. Dice Mariano Quirós sobre este libro: si la literatura es una aventura, con estos relatos subterráneos Laura Leu se lanza de cabeza, con alegría, desfachatez y sin pedir permiso, como corresponde. Estas palabras abren al título recién editado, cuya autora, la autora más joven de este sello editorial con apenas 20 años, escribe una serie de relatos que vale la pena poder leer. Pronto en formato ebook para poder apreciar esta obra prima. Por sobre todas las cosas, este libro expone, se ignora con qué fortuna, la necesidad de defender el rol del Estado como igualador de oportunidades. Recomendamos este título de Federico Novak, Cuentos de la Molinería, que se podrá adquirir en las siguientes librerías: Libros del Pasaje, Librería Norte, Librería Hernández y en formato ebook. Para mayor información, www.ruinascirculares.com. Selmar Acevedo Díaz, autor de una narrativa cautivante, con tramas y giros que sorprenden al lector.
Tules y Sombras integra la colección Octaedro, dirigida por Liliana Díaz Mindurri. Pronto en librerías Hernández, Norte, Libros del Pasaje y en formato ebook. Compras a través de www.ruinascirculares.com. Se trata de una voz poética reflexiva, irónica y denunciante, que intenta resaltar los acontecimientos de la pandemia que nos cambió la vida. Una cuarentena de 40 poemas que se entrelazan, un cuestionamiento de lo real y un viaje heroico para repensarnos. Espeluznancia es un no lugar escondido en el mundo onírico, donde despertarse en nuestro propio sueño y tener conciencia del mismo pareciera ser la única forma de estar despierto. Este libro se podrá adquirir en Librería Norte, Libros del Pasaje, Librería Hernández y en formato ebook. Para mayor información, www.ruinascirculares.com. Dice Estela Filippini en la contratapa de Convicta, de Olga Liliana Reynoso. Estas páginas en blanco y negro de indudable resplandor duelen tanto como el abandono, la ausencia, la traición. Sin embargo, las redimen, hoy como ayer, mañana y siempre. Las 4 letras que dicen el amor. Canales de difusión y venta: Librería Norte, Libros del Pasaje, Librería Hernández y en formato ebook. Para más información, www.ruinascirculares.com. Hoy publicamos el primer libro de cuentos de Diego Simón. El título de este libro, La textura de la incerteza, que integra la colección Neos, Nueva Literatura, cuyo director Ricardo Cardone también se ha hecho cargo del diseño de su tapa. Un libro que pronto estará en librerías como Hernández, Libros del Pasaje y Librería Norte. Cualquier consulta a través de www.ruinascirculares.com. Llega un día en que la trama de nuestra vida deja de importarnos. Aunque sus hilos sigan entrelazándose, lo esencial del dibujo ya no nos es revelado. No va a cambiar. Pero hay viejos que intentan lo imposible. Poema 1. Ya no serás lo que no fuiste. Obra poética de Rubén Reches. Para los amantes de la poesía, este es un libro que no debería faltar en ninguna biblioteca. Disponible en formato ebook y papel. Para mayor información, ingresar a www.ruinascirculares.com. Sintetiza sobre esta obra Antonio D'Aganzo. En realidad, cabría ver en esta obra gozosamente híbrida la sombra de un diario personal, los mimbres de un dietario desarmado y vuelto a armar con más aguda precisión en su punto de mira, y todo al calor de las 2 pasiones que han sustentado la muy relevante trayectoria de Emilio González Martínez: el psicoanálisis y el ejercicio consciente de las letras, vale decir, la construcción de una poética propia, sin ataduras. Puede que no podamos ser libres, pero nuestras palabras sí pueden, afirma el autor. Y por la libertad, recordando a Cervantes, se puede y se debe aventurar la vida. Puntos de venta: Librería Norte, Libros del Pasaje, Librería Hernández. Descarga ebook a través de www.ruinascirculares.com.
Gravino ama el mundo, y por amarlo él lo comprende y puede cantarlo, aún en medio de la injusticia de los hombres, la pérdida de sentido que amenaza la vida ciudadana, los errores, las atrocidades. Gravino, guiado por su pertenencia cósmica, que es un modo de fe, opta abiertamente por la razón poética. Elige la magia del vivir y la confianza en el arte como rumbo de revelación y salvación. Amadeo Gravino, un poeta reconocido a nivel nacional e internacional, presenta esta antología, Silencios y despedidas, a la venta en librerías y en forma virtual a través de nuestra página web www.ruinascirculares.com. Estrella inútil de una mendicidad inútil. Nada de cambiar en la escritura arcaica de los cuerpos, solo montes y escombros. Sed. Sobre la poesía de Ana María Francia dice Hugo Mujica: gracias por mariposa de cristal, una filigrana que deja pasar entre las palabras lo que las palabras laten callando. A la venta en librerías y en forma virtual a través de nuestra página web www.ruinascirculares.com. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar un nuevo programa de Páginas de Babel. Y antes quería recordarle, porque ya estamos muy cerca del cierre de la convocatoria promovida por Ediciones Ruinas Circulares, editorial de la que soy directora. Como ustedes o la mayoría saben, esta convocatoria tiene dos requisitos. Primero, participar con un video de no más de 1 minuto dentro de algunos de los programas que iniciaron en abril y cierran en noviembre. En diciembre se dará a conocer las personas finalistas y el premio a quien corresponda. La idea un poco es recordarles que ese primer requisito es haber participado dentro de los programas, y para lo que todavía habría tiempo, en principio, para que aquellos rezagados envíen a Lorena Brito y Daniel Ruiz Rubini, coordinadores de estos programas, para tratar de que puedan participar con la lectura de alguno de sus poemas. El segundo requisito, ya que el primero es haber participado, es ahora, ya mismo. Los que ya hayan participado podrán subir en forma anónima a www.ruinascirculares.com convocatorias o concursos en el link con toda la obra ya que elijan en forma anónima. Van a encontrar un formulario al pie de las bases y condiciones y el formulario los irá guiando para ingresar tanto por un lado los datos personales como por el otro la obra, que debe ser inédita, no estar participando de otras convocatorias y
algo importante, que no hayan sido leídos al aire en alguno de nuestros programas. Hay tiempo posiblemente todavía, quedan los meses de octubre y noviembre, y les recuerdo que el jurado será Lorena Brito, Daniel Ruiz Rubini, el premio Rubén Reches de poesía otorgado a Silvia Mathieu en el 2021, y quien les habla. El libro ganador se llevará la edición, y los demás 10 seleccionados tendrán el armado de una antología, y se le entregará a cada uno un ejemplar y la edición del primer premio, todo a cargo de Ediciones Ruinas Circulares. Esta es una idea para seguir, abriendo las oportunidades y tratar de que este premio tan querido, que lleva el nombre de un gran amigo y de un gran poeta como ha sido Rubén, abra sus puertas a tantas voces argentinas. Bueno, los dejo con el programa y los esperamos. Muchas gracias. Bienvenidos a Páginas de Babel, queridos amigos, en esta fiesta de la palabra. Escucharemos a los convocados al Premio Rubén Reches de Poesía 2022 que otorga Ruinas Circulares, así que recuerden presentar su obra en la página web que pronto cierra la convocatoria. El arte devela algunos misterios, voces, imágenes, cuerpos. Compartiré con ustedes un poema que aún no revela sus secretos. El ángel de misterio de Rafael Alberti. Un sueño sin faroles y una humedad de olvidos, pisados por un nombre y una sombra. No sé si por un nombre o muchos nombres, si por una sombra o muchas sombras, reveládmelo. Sé que habitan los pozos frías voces, que son de un solo cuerpo o muchos cuerpos, de un alma sola o muchas almas. No sé, decídmelo. Que un caballo sin nadie va estampando a su amazona antigua por los muros, que en las almenas grita, muerto, alguien que yo toqué dormido en un espejo, que yo, mudo, le dije. No sé, explicádmelo. Que disfruten de este encuentro. Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bueno, estamos llegando a los últimos programas de Páginas de Babel del ciclo 2022 y como siempre decimos, el eje de nuestro programa son los convocados para el Premio Rubén Reches de Poesía. ¿Conocemos a la primera tanda? Sebaot, por Mariano Díaz Barbosa. Miren, él acaba de pasar, pero en la tempestad, el terremoto y el fuego no estaba el Señor. Y se escuchó una voz que susurraba para pedirnos silencio. Tampoco estaba allí, detrás de los alambrados de púa, en las cámaras cerradas y los hornos, en las chimeneas y el humo negro, coloreado de cenizas. En el invierno polaco ellos gritaron, pero en sus voces no estaba el Señor. Repartidos los huesos a lo largo de una fosa, en el fondo de un barranco de Ucrania, se rompieron las calaveras al compás de las palas, pero en su ritmo no estaba el Señor. No hables, no te quejes, susurró la voz, y en ella no estaba el Señor. En una capital china, sea Nanjing o Shanghái, en las caderas rotas, en las ciudades meridionales de Japón, en los miembros carbonizados y los dientes pulcros, sin boca ni rostro, en la gelatina de carne, en los triciclos retorcidos, no estaba el Señor. En las bodegas de los barcos, muy debajo del nivel del agua, amontonada la piel oscura, entre la mierda y el sudor, en las espaldas marcadas y los callos, entre el algodón y el tabaco, en los cantos azules que lo llamaban, no estaba el Señor. En las cabezas sobre picas, las manos cortadas, a la luz de algún progreso que riega la pampa bárbara, en un garage de cortinas siempre bajas, en un edificio de la Armada, al otro lado de las rejas,
en una perla o en un pozo. Ellos gritaron sin poder gritar, y en sus voces al fondo del río no estaba el Señor. En la peste, la guerra, los negocios, en cada movimiento de vientre de alguna bolsa americana, en el cuerpo que se estrella a los pies de un rascacielos que acaba de entrar en quiebra, en cada estornudo financiero que condena a millones a vagar en la niebla, con los ojos sin órbita y las costillas marcadas, doliendo en cada respiración. En ese fuelle hinchado de miseria, la voz susurraba y me decía que allí no estaba el Señor. Seguimos esperando a que viniera, en la tempestad, en el terremoto y el fuego, pero no vino. Y cuando el último terminó de morir, la tierra quedó desierta y lista para que Él la llenase de su gloria. Santo, santo eres. La voz no dijo más nada, o quizás sí, pero ya no quedaba nadie para escucharla. Comunión salvaje. Tragamos sin masticar las palabras frías. Devoramos intensamente desesperanza, felicidad, gratitud, sorpresa. Arrasamos con el alimento de la destrucción, la vida del odio. Para ella, esa mujer que teje el destino de todos, se desvive hasta quemar sus huesos y construye sueños, capaz de empujar muros para que oigan sus verdades, porque ella ofrenda gota a gota la pasión de sus ovarios, bebe su llanto cuando los días le arrebatan el alma. Poema Él, con un epígrafe de Jorge Bocanera. Se arrodilla al borde de mi alma, a juntar los fragmentos de mi sonrisa. A veces exploraba océanos hasta perderse en la comisura de la noche, de la nada. Otras veces me abandonaba en islas de silencio, bautizadas de sal. Al borde del estrépito final, su sonrisa quebrada supura un perdón. En aguas lejanas se escurre el indulto, ahogando lo que fue y lo que no será. Hay un silencio quieto en el galope de esta hora, en la danza del viento entre las hojas, en el hueco gris de procesiones, de memoria, de lluvias que me tocan. Hay un silencio levantado en las partidas, en la carne que se curva en noches lentas, en las esquinas de humanidad pidiendo una limosna, en lo que queda de amargo, en los olores de una belleza urbana a costa de otro, sin vidrieras. Mariano Díaz Barbosa nos muestra una enumeración de los espacios donde no estaba el Señor, haciendo una intensa crítica social y poniendo en evidencia lo que mata al hombre, lo que lo destruye, lo que le impide vivir en plenitud. Graciela Sosa nos habla de una comunicación salvaje que también cuestiona cómo vivimos, cómo nos comunicamos y qué hacemos con las palabras. Antonio Milicenda le canta a ella, a la mujer madre, a la mujer ofrenda, a la mujer esperanza. Débora Mayol Parodi le imprime un erotismo muy bien metaforizado y a la vez reflexiona sobre el hombre amor, el hombre amante, el hombre vida. Finalmente, Darío Valenzuela nos muestra un silencio que parece cubrirlo todo, ocupar
todos los resquicios y todos los espacios. 5 poetas, 5 voces. Gracias a los 5 por la palabra. Hoy, en Páginas de Babel, en el segmento Cómo, Cuándo, Dónde y Por qué, viajé nuevamente a Entre Ríos a entrevistar a un joven director coral que ya lleva como 15 años de trayectoria, y si no más ya lo va a contar él, que es Leonel Policastro de San José, Entre Ríos. Muy bienvenido, Leonel, y contanos cuándo, dónde y por qué. Te escuchamos. Hola, soy Leonel Policastro, director de coros de San José, Entre Ríos, y estoy acá para responder a la invitación de Patricia para el programa Páginas de Babel. Una primera pregunta que podría responder es ¿cuándo? ¿Cuándo empecé este camino de la música? Eso fue a los 5 años, hace ya 38, yo tengo 43 hoy, y fue acá en San José en un taller musical jugando con la música. Luego me fui incorporando a la Escuela de Música Celia Torrada de Concepción del Uruguay, donde finalmente me recibí en el año 2003 como maestro de cultura musical con especialidad en piano. En el año 2004 ingresé al IUNA, Instituto Universitario Nacional del Arte, hoy Universidad Nacional del Arte, en el Departamento de Artes Musicales y Sonoras Carlos López Buchardo. Allí tuve la suerte de estudiar con Antonio Russo, quien fuera uno de los más grandes maestros de dirección coral de nuestro país. Me recibí en 2007 siendo el primer egresado de la carrera, con el título de licenciado en Artes Musicales con orientación en dirección coral. En ese trayecto infantil de la música también pasé por el coro del Consejo General de Educación, que seleccionaba chicos de las escuelas primarias para formar parte de un coro departamental. Y también formé parte de otros coros de jóvenes y adultos de Colón y de Concepción del Uruguay y San José. En el año 2000 me convocaron para dirigir mi primer coro. Yo todavía no me había inclinado hacia la dirección coral, pero me gustaba la actividad coral, de hecho formaba parte de un coro y ya estudiaba música obviamente. Y bueno, una profesora me recomendó para hacer mi primer trabajo de dirección coral, formar un coro en San José de jóvenes y adultos. En esa época yo tomaba clases de dirección coral en la carrera de música de la Escuela de Música de Concepción del Uruguay, y una de las profesoras me ayudó para hacer los primeros arreglos, las primeras herramientas en este trayecto nuevo, porque no es lo mismo ser coreuta, que yo ya había cantado varios años en coros, que estar al frente de un coro. Y así empezó mi trayecto por la dirección coral. En el año 2002 ese coro se transformó en Coral Candilejas, que hoy en día es el coro municipal de San José. Y también en ese año me convocaron en Villa Elisa para formar y dirigir un coro que fue el Coral Despertares, que trabajó durante varios años y luego se convirtió en el coro municipal de Villa Elisa, hasta que la municipalidad dio de baja el programa. Durante un periodo de unos pocos años funcionó el grupo femenino de Coral Candilejas, que realizó conciertos en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata, entre otros lugares. En el año 2009 formé el coro del Colegio del Uruguay, que hoy en día es el Coral Uruguayense, que también es un coro independiente. En el año 2009 también se formó el Coral Río Uruguay, que es una conjunción de los distintos coros que dirijo. El Coral Río Uruguay es un coro que fue adoptando distintas formas de acuerdo a los proyectos que se fueron encarando en cada año. Nació como una conjunción de los coros que en ese momento dirigía, uno de los cuales me olvidé de mencionar, Voz con Voz, que era el coro municipal de Colón en el año 2008, Candilejas y Despertares. O sea, las tres ciudades, Colón, San José y Villa Elisa, se agruparon para formar el Coral Río Uruguay,
para hacer algunos conciertos. Luego hicimos la misa criolla con varios de esos coros y agregando incluso otros años más adelante, en varias oportunidades con Samba Quipildor, que fue uno de los solistas más importantes que tuvo la misa criolla. También con el Coral de Uruguay, adoptando una formación más pequeña, en el año 2016 viajamos a Venado Tuerto, Santa Fe, y participamos del certamen coral del que sacamos el segundo premio. Y también sacamos medalla de bronce en el año 2019 en Buenos Aires. En el año 2011 tomé la dirección del coro Tailmapu de la UNER de Concordia. También en 2010 formé un coro de niños en la que fuera mi escuela primaria acá en San José, para un aniversario importante de la escuela. Y desde hace varios años dirijo el coro infanto-juvenil del Bicentenario, que se creó por el programa de coros y orquestas del Bicentenario, un programa nacional que se dio de baja en los años 2015-2016 y se continuó con la provincia hasta que, bueno, el año pasado la provincia me desafectó de esa función, pero sigo manteniendo el grupo un poco por los chicos también y porque me gusta hacerlo, a Dolores. También dirijo a Dolores el Coral de Uruguay y el Coral Uruguayense. Vocación, digamos, es algo que realmente me gusta, y si bien una vez se rezonga porque los coreutas no vienen o porque hay mucho bullicio o por distintas cuestiones, hay también una parte muy gratificante que es trabajar con gente, tanto adultos como jóvenes, como niños, niñas, y bueno, y también está, o sea, por un lado lo humano y por otro lado lo musical, que muchas veces trae gratificaciones. También soy afinador de pianos y soy docente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, sede de Concepción del Uruguay, en las carreras de profesorado universitario en música, tecnicatura, en canto y piano y formación vocacional. Bueno, creo que solamente me quedaría responder el porqué, y el porqué creo que está bastante claro. Es algo que disfruto, que me gusta, que viví desde chico y que me gusta compartir y brindar a quienes quieren acercarse a disfrutarlo. Espero haber estado a la altura de las expectativas. Muchísimas gracias, Patricia, por la invitación, y bueno, será hasta la próxima. Muy buenas tardes. Páginas de Babel ha dejado este espacio reservado para la presentación de un libro recientemente editado. Este título es Silencios y Despedidas, una antología de Amado Gravino que nos enorgullece. Muchos saben el cuidado que tenemos en la construcción del catálogo, particularmente de poesía, que llevamos construyendo desde el 2007. Amadeo Gravino, con este título, enriquece a nuestro espacio. Tiene una voz muy conmovedora, diría por momentos. Es de una naturaleza que envuelve, emotiva. No deja de señalar ni a la infancia, la naturaleza, la mujer, el dolor. Y es como algo que se va religando. Tiene mucho de religar, de reunir, de no fragmentar. Ese es el gran valor que encontramos en su lectura, que seguramente a quienes deseen investigar un poco más puedan disfrutar de un fragmento de este libro dentro de la página de Ediciones Ruinas Circulares, www.ruinascirculares.com, donde encontrarán un fragmento de este libro.
Por otro lado, se encuentra en Librerías Norte, Libros del Pasaje, Hernández. Yo creo que esta presentación brevemente va a sintetizar de algún modo esto que humildemente trato de mostrarles para que puedan por lo menos perfilar si esto que digo sobre la particularidad que tiene Gravino al escribir realmente a ustedes también los conmueva. Los dejo también con quien ha organizado esto, que es Daniel Ruiz Rubini, Lore Brito y quien les habla, para que puedan disfrutar de este encuentro. Muy agradecida, sobre todo a vos, Amadeo Gravino. Adelante, por favor. Amadeo Gravino es poeta, publicó más de 60 títulos, integra numerosas antologías editadas en el país y en el exterior. Ganó premios literarios, se lo ha traducido al inglés, francés, italiano, alemán, catalán, portugués, chino, mandarín y griego. Fue jurado de concursos de poesía, integra el grupo coordinador del Café Literario Antonio Aliberti, uno de los más antiguos y prestigiosos de su ciudad natal. El poema siempre es religioso, comienza diciendo Vicente Gravino, porque la religión que se profesa alaba a los grandes del arte y la palabra, desde Dante, Rilke, Mozart, Homero, Sófocles, Bach, hasta Borges, Cortázar, Van Gogh, Mallarmé, Pessoa, desde la perfección del espacio en blanco hasta embellecerlo con música, con palabras, con colores o con formas. Y esa religión de la palabra poética es la que vamos recorriendo al leer Silencios y despedidas de Gravino. Guiados por el autor, vamos transitando senderos y bifurcaciones que nos conducen por los terrenos de la infancia, por la ciudad conocida y vivida, no como escenario, sino como parte protagónica de los versos, por la mujer y la naturaleza, por lo más alto y lo más bajo de la condición humana. Gravino levanta la voz ante la injusticia y la violencia, porque la poesía no puede permanecer callada ante tanta atrocidad, ante el horror del hombre convertido en verdugo de sus pares. Todo se vuelve material poetizable para Vicente Gravino, cuyo último libro muestra puntos esenciales de su obra poética, hechos y personajes históricos, autores venerados, fotos de mujeres en distintas épocas, la soledad y las grandes problemáticas del hombre de hoy, los medios de comunicación, la despersonalización, lo cotidiano, el amor, la amistad. El poema es siempre religioso, porque eleva el espíritu más allá de todas las diferencias. Y esa religiosidad, eso de mirar el poema como se mira a Dios, es lo que nos deja la lectura de este poeta. Este rincón, donde Kafka camina con nosotros mirando con ojos impávidos, tiene veredas altas, nuevas murallas chinas. El poeta le habla a su muerte. No me jodas ahora, que toco el bandoneón para la gloria, para plegar los cielos de París, los ángeles, la lluvia, el cabaret. Después, entre lloronas sábanas de acordes de abandonados machos, en catrera de notas de algún tango, enloquecido de barracas y Gardel. Te juro, amiga mía, buena y triste, cuando el otoño vuelva, voy a dormir con vos. Lo primero que quiero es agradecer la posibilidad de estar
en este encuentro programado por gente tan talentosa y con permanente presencia en el mundo de nuestra poesía. Y lo segundo también es agradecer una pregunta tan inteligente, tan bien enfocada, porque sí, yo creo que mi poesía intenta religar aspectos de la infancia, la naturaleza, la injusticia en su continuo fluir, haciéndose uno y a la vez ese otro que duele, que sufre. Esto, por otra parte, ya ha sido ampliamente señalado por gente mucho más autorizada para expresarlo, como Graciela Maturo, don Jorge Calvetti, Alberto Banasco, Leónidas Lamborghini, Rodolfo Alonso, Antonio Requeni, Luis Calvo, David Sorbil, Marco Silver, y bueno, hay tantos otros amigos que generosamente se acercaron a mi poesía, desglosaron sus contenidos profundos y lo han expresado mucho mejor que yo, que modestamente doy mi respuesta afirmativa a la pregunta que se me hace. Muchas gracias. Fin y principio. En la infancia del tiempo, gigantes habitaban el caos. Cuando volcanes destruyeron la tierra, hombres se volvieron pájaros y mariposas. Antes fue la raza de bronce, cruel y despótica. Vino el diluvio, nacimos en el arca, poblamos la tierra, abrimos la caja de Pandora. Ahora transitamos el Kali Yuga. Luego, Brahma soñará apoyado en Ananta, serpiente que vomita fuego y que ni hombre ni Dios conocen, y será el fin del mundo. Nuevo principio del tiempo sagrado. Para mí, realmente, son relevantes en el tratamiento de mi poesía el lenguaje, el ritmo y la unidad, que den muestra del sentido que quiere expresarse en cada uno de los textos que se van mostrando. Es fundamental para mí tratar de decir lo más posible con la menor cantidad de palabras. Ese es un axioma que hemos tenido con Alberto Banasco, con otros poetas, con Mario Trejo, con un montón de compañeros que hemos caminado juntos y que sigue siendo relevante para mí. En cuanto a mis referentes, son muchísimos, pero voy a dar algunos nombres, unos pocos nombres, para no abundar en el tiempo que contamos. Rilke, Fernando Pessoa, Borges, César Vallejo, Miguel Hernández, Jorge Calvetti, y alguna poesía de Banasco, de sus grandes libros, ciertos aspectos de la poesía de Lamborghini, la poesía de Marquito Silver, de Rafael Vázquez, de muchos de los amigos que me acompañan en la actualidad. Para mí son referentes, son fundamentales y refuerzan mi relación con el surrealismo, que está en la esencia de lo que yo hago. Creo que con esto está respondida la pregunta.
Muchas gracias. Descubrí el silencio una mañana, subiendo angostas callecitas retorcidas, desparejas empinadas, barro en zapatos, agradable, y piedras ágiles como ardillas. Flotaba entre casitas de paredes blancas, techos rojos, ventanas y escaleras, dibujadas por un niño. Venía desde el cielo, desde lo blanco y lo celeste, golpeaba el agua transparente, quieta, el alma, la tierra rocosa, la piedra salmón. El aire era luminoso, perfumado, el silencio estaba lleno de sal, de yodo, de olor de tierra y madera. No se veía un pájaro. Entonces tenía 24 años y conocía por primera vez la paz. Después de todo, ¿epitafio? Nos iremos, con medias caídas y camiseta fuera, hastiados de violencia, sin pedazos de infancia rompecabezas, tragados por la historia, eludiendo noticias que desilusionan. Mostraremos alegría abrazados a suplentes, saludando a la hinchada, dibujando B de la victoria, por lo bien que jugamos aunque hayamos perdido, con todos los honores. A manera de epílogo. Mi poesía canta pese a todo lo que padecemos. Trata de ser diáfana, natural, fresca. Mi poesía se apoya en la imagen, en la música, y también se apoya en la valoración de la palabra. Mi poesía es volátil, no estructurada, carece de una organización rígida y de medidas regulares como la vida. Mi poesía reitera siempre ciertos símbolos que la caracterizan. Mi poesía plantea el descubrimiento de lo milagroso dentro del acontecer cotidiano. Mi poesía intenta mostrar el punto en que se mezclan lo trascendente y lo común, que nos sucede a todos. Mi poesía busca dar felicidad, alegría, no se entrega. Es un lujo presentar a Mayrín Rodríguez, cantante mezzo-soprano. Ella les contará de sus experiencias, sus actividades y nos regalará su voz. Oh,
Hola, ¿cómo están amigos? Me llamo Mayrin Rodríguez, soy cantante de ópera, soy mezzosoprano, integro el coro estable del Teatro Colón desde el año 2016. Antes estuve en el Teatro Argentino de La Plata, unos meses antes. Estudié mi carrera en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, bajo la guía del maestro Reinaldo Chenzabela. Vengo de Venezuela, en donde también canté ahí en el Teatro Teresa Carreño, hice, digamos, los roles más representativos de mi cuerda en todo el país, pero básicamente en el Teatro Teresa Carreño, que está en Caracas, que es la capital. Bueno, nada, el canto lírico es simplemente una técnica en la cual se trabaja para emitir un sonido que pase por encima de una orquesta sinfónica. Una orquesta sinfónica de 100 músicos, digamos, más o menos, depende del compositor. Pero es una carrera que se estudia desde mucho, o sea, necesitas demasiado tiempo, años de desarrollo de esa técnica. Se estudian muchas materias, hay que aprender a leer música, hacer música de cámara, estudiar dicciones de diferentes idiomas, francés, alemán, italiano, ruso, checo, bueno, un montón. Pero es interesante porque, bueno, es un arte muy completo en el cual están todas las artes incluidas. Está la parte de la música, orquestal, instrumental, la parte de la actuación, la parte del vestuario, de toda la escenografía, el arte. Inclusive muchas óperas tienen ballet también, o sea que tienen partes bailadas, algunas óperas tienen partes habladas, tiene todas las artes en una. Entonces la ópera vendría a ser como lo más completo que existe dentro de la música. Eso por un lado. José Ángel Lamas, Escuela Superior de Música. Ahí también estudié violonchelo y estuve casi que me recibía de violonchelo y estudiaba paralelamente, pero a la final me decidí por el canto y bueno, mi primera ópera fue muy joven en el Teresa Carreño, hice La Giannetta de Elisir d'Amore y en esa ópera también debutó el maestro Gustavo Dudamel, que ustedes lo deben conocer o les debe sonar de algún lado, ¿no? Es ahora el director de la Ópera de París. Él también debutó dirigiendo por primera vez una ópera. Entonces éramos dos debutantes, digamos.
Fue una experiencia muy enriquecedora y bueno, después hicimos otras cosas también juntos. Y en Venezuela, digamos, la verdad que canté de todo. Hasta hice una gira de tango sinfónico que fue auspiciada por la Embajada Argentina en ese momento. Bueno, con unos tangos maravillosos, orquestados, unos arreglos preciosos. Y con ese momento el único bandoneonista que existía allá en Venezuela. Pero hicimos muchas cosas hermosas musicales. Acá recientemente, hace pocos días, acabo de hacer Trovatore. Il Trovatore de Giuseppe Verdi, que es una ópera que siempre es apetecible de escuchar y de cantar además, para los que tienen esa posibilidad, con gente de primera, todos cantantes del Teatro Colón, y con la orquesta, como una orquesta, y dirigida por la maestra Susana Frangi. Entonces fue una experiencia maravillosa en el Palacio Balcarce en Retiro. Y después también todo el mes estuvimos haciendo funciones de una ópera argentina, del estreno de una ópera argentina de la maestra Maylene Ubiedo Miscou, que se llama Conmigo con Nadie. Está basada en el femicidio de Felicitas Guerrero, pero sobre todo es una ópera que toca la sensibilidad del hecho de los femicidios que están ocurriendo y que vienen ocurriendo desde que la historia existe. Entonces, ahora tuvimos ya la última función hace poco, pero yo estimo que se tiene que repetir y que va a ser una ópera que va a dar mucho que hablar porque está basada, su música es muy hermosa y tiene muchos ritmos argentinos dentro de ella, con la belleza de la voz lírica, de la orquestación, con esa riqueza tímbrica. Entonces yo creo que va a dar que hablar y se va a repetir. Así que bueno, digamos que un resumen rápido de todo lo que he venido haciendo. Vienen más cosas, pero les quiero desear que tengan una feliz semana y gracias por escucharme y compartir conmigo este rato. Les voy a dejar unos videos para que escuchen musicales y espero que les guste. Un beso. Estrella inútil de una mendicidad inútil. Nada de cambiar en la escritura arcaica de los cuerpos. Solo montes y escombros. Sed. Sobre la poesía de Ana María Francia dice Hugo Mujica: gracias por mariposa de cristal, una filigrana que deja pasar entre las palabras lo que las palabras laten callando. A la venta en librerías y en forma virtual a través de nuestra página web www.ruinascirculares.com. Si cada haiku de los 200 reunidos en esta obra tiene su propia identidad, todos ellos también pueden leerse como un conjunto evolutivo al hilo de los fenómenos de la naturaleza, conjunto tras el cual late una historia que al lector le cabe imaginar o reconstruir. Estas líneas requieren una mayor investigación por parte de los lectores, conocer en profundidad pasos de centinela, vigilia y alba entre Oriente y Occidente, primera obra editada en la Argentina del reconocido autor español Antonio D'Aganzo. Para mayor información, www.ruinascirculares.com. Gravino ama el mundo, y por amarlo él lo comprende y puede cantarlo, aún en medio de la injusticia de los hombres, la pérdida de sentido que amenaza la vida ciudadana,
los errores, las atrocidades. Gravino, guiado por su pertenencia cósmica, que es un modo de fe, opta abiertamente por la razón poética, elige la magia del vivir y la confianza en el arte como rumbo de revelación y salvación. Amadeo Gravino, un poeta reconocido a nivel nacional e internacional, presenta esta antología, Silencios y despedidas, a la venta en librerías y en forma virtual a través de nuestra página web www.ruinascirculares.com. La colección Octaedro, dirigida por Liliana Díaz Mindurri, presenta el último libro de Inés Legarreta, una autora cuya fuerza expresiva se asienta en estas dos nouvelles: un abanico que apenas se abre y una luz que no daña ni enceguece. Una historia de un ángel en el siglo XXI y una cortesana japonesa del siglo IX. Solo una pluma tan versátil como la de Inés puede lograr este juego entre prosa y poesía, donde no existen fronteras que coarten su palabra. Pronto en Librerías Norte, Libros del Pasaje, Librería Hernández y en nuestro catálogo ebook. Más información en www.ruinascirculares.com. Nos dice Martina Gierres: cada historia que compone Gioconda ante el espejo es la insistencia por volver al linaje, articular de nuevo la trama familiar y escurrir el recuerdo hasta volverlo una lana rosa con tintes naranjas y rojos que diga algo de la madeja que son los vínculos. Atravesar los cuentos de Alejandra Naranjo es auscultar el ritmo del volcán, oír el sonido de lo que estaba latente en tiempos de la niña y que ahora en la página es un nudo estremecido. Próximos puntos de venta: Librerías Norte, Librería Hernández, Libros del Pasaje y descarga ebook a través de www.ruinascirculares.com. Sintetiza sobre esta obra Antonio D'Aganzo. En realidad, cabría ver en esta obra gozosamente híbrida la sombra de un diario personal, los mimbres de un dietario desarmado y vuelto a armar con más aguda precisión en su punto de mira, y todo al calor de las dos pasiones que han sustentado la muy relevante trayectoria de Emilio González Martínez: el psicoanálisis y el ejercicio consciente de las letras, vale decir, la construcción de una poética propia, sin ataduras. Puede que no podamos ser libres, pero nuestras palabras sí pueden, afirma el autor. Y por la libertad, recordando a Cervantes, se puede y se debe aventurar la vida. Puntos de venta: Librería Norte, Libros del Pasaje, Librería Hernández. Descarga ebook a través de www.ruinascirculares.com. Selmar Acevedo Díaz, autor de una narrativa cautivante, con tramas y giros que sorprenden al lector. Tules y sombras integra la colección Octaedro, dirigida por Liliana Díaz Mindurri. Pronto en Librerías Hernández, Norte, Libros del Pasaje y en formato ebook. Compras a través de www.ruinascirculares.com. Llega un día en que la trama de nuestra vida deja de importarnos. Aunque sus hilos sigan entrelazándose, lo esencial del dibujo ya no nos es revelado. No va a cambiar, pero hay viejos que intentan lo imposible. Poema 1. Ya no serás lo que no fuiste.
obra poética de Rubén Reches. Para los amantes de la poesía, este es un libro que no debería faltar en ninguna biblioteca. Disponible en formato ebook y papel. Para mayor información, ingresar a www.ruinascirculares.com. Buenas tardes. Bueno, en este video vamos a tratar de agregar algunas anotaciones respecto de las menipeas de Alejandra Pizarnik, porque en el video anterior, dadas las explicaciones que tuve que dar acerca de las menipeas, en realidad no nos quedó tiempo para algunas observaciones que voy a expresar hoy y leer más ejemplos, porque en ese video pusimos un solo ejemplo. Estoy trabajando con mi asistente, Patricia Rabadá, que va a ser la persona que les va a leer los ejemplos, aumentar los ejemplos de las menipeas de Alejandra. Yo había dicho que provenían las menipeas de las fiestas romanas saturnales y que expresaban lo que de alguna manera es la crítica que el pueblo hace a través del carnaval. El carnaval con las troiques de personalidades, donde el rey puede ser un mendigo, el mendigo puede ser un talabartero, todo está mezclado de tal manera que por un día cualquiera puede ser lo que desee y no el sí propio. Hablaba yo de la carnavalización, bueno, no recuerdo si lo dije entonces, pero quiero agregar en todo caso, por si la memoria me ha fallado, que esto pasa a la literatura con lo que se conoce como la carnavalización literaria. Y ejemplos de esto observa Mikhail Bakhtin, ese sabio que fue, en sus estudios sobre Dostoyevsky. La obra se titula Problemas en la obra de Dostoyevsky, donde presenta algo muy interesante que son los llamados diálogos en el umbral. Una menipea presenta diálogos en el umbral entre el cielo y la tierra, la muerte y la vida y los escaparates del tiempo, digámoslo así. Alguien de tiempos muy lejanos dialoga con alguien presente y se mezclan las épocas y esto hace que se mezclen también los sentidos de lo que se quiere decir. En última instancia es la protesta del pueblo en la plaza pública con la crítica social de sus necesidades y de la necesidad sobre todo de la libertad. Allí Alejandra presenta antes de una de las obras la palabra paradefación, y esto tiene que ver con el satiricón de Petronio, que vivió entre el siglo IV y III antes de Cristo, porque yo les había mencionado el asno de oro de Apuleyo del siglo XII. No lo quiero hacer más extenso, esto como anotación, sino que son indicaciones que ahora, como se googlea, fíjense la palabra actual que empleamos, el que tenga interés en estas cuestiones puede googlear y ampliar este tema, donde va a encontrar toda clase de datos, porque la menipea es inagotable. Un ejemplo de este género cercanísimo a nosotros sería el siglo XX Cambalache o El reino del revés de María Elena Walsh. Bueno, algunos caracteres, porque no vamos a agotar todos, les va a leer ahora Patricia Rabadá. Así que Patricia, cuando quieras, lee los ejemplos de menipeas de Alejandra Pizarnik. Bien, gracias, Ana. La verdad desvergonzada. Macho, ¿me deseas? Futerina, sí. ¿Y vos? Macho, también.
A pesar de todo, se para bien. Macho, mostrando el chupetín. ¿Querés un cachito? Futerina. No, ¿un cachito de qué? Macho, de chupetín. Te guardé más de la mitad y además el palito. Mira el chupetín con ternura. ¿No lo querés? ¿No estás bien? ¿Sigo con lo demencial? Sí, sí, sí. Lo demencial. Car. La muñeca no está terminada, pero esa medalla de la guerra de Alsacia y Lorena, y esos flecos dorados, y esa ramita bordada, indican que empieza a despuntarle un sexo que ni la bella Otero. Seg. No le pusieron sombrero. Car. Te dije que no está terminada. Una muñeca que se respeta no lleva sombrero antes de estar terminada. ¿O es que por casualidad los fetos llevan panamás? Claro, aparece la muñeca que en estos estudios de Achtin se nos presenta como lo extrañado del mundo. Es un extrañamiento del mundo, un alejamiento de la aparente normalidad del mundo. No es inocente el tema de la muñeca. Bien. Es siniestro. El próximo ejemplo es Infierno carnavalizado. Claro, ahí estaría Diálogos en el umbral y el carnaval. Las luces se desvanecen. Seg y Car también. Luz, fantasma, poética. Se escucha el lago de los cisnes o algo parecido a la mayor velocidad. Irrumpen pedaleando los 35 ancianos del Apocalipsis de Segismunda. De repente, imprevisto silencio y después súbita oscuridad acompañada de un fuertísimo estampido. Un reloj tic-taquea ruidosamente. Se escuchan jadeos como si una muchedumbre fornicara o agonizara. Al encenderse las luces, Seg y Car aparecen en el mismo lugar y en la misma postura que, pero como si en el lapso de la representación de la ópera hubiese estallado una bomba. La casa, la plaza metafísica, ha quedado en ruinas. Pausa. Largo silencio. Seg. Ahora ni siquiera queda lo que yo había soñado. Tanto mejor. Ya nada podrá desilusionarme. Claro, se comprende por qué la gente de su tiempo, acostumbrada, la gente de la literatura, ¿no es cierto?, a los hermosísimos poemas de Alejandra, los breves y aún los poemas en prosa, devienen en este tipo de escritura. Como ella a todas luces no estaba bien, yo creo que alguien explicó que era borderline, ella vivía en el umbral entre la locura y la normalidad. No hayan pensado que estos eran textos de la destrucción de una mente desequilibrada, sin darse cuenta de que estaba cerrando la historia de una civilización que, si bien siempre tuvo estos avatares, preveía en un futuro una civilización aún más compleja y desarticulada, que es lo que nos está pasando a nosotros en el extraño mundo de hoy. Así que, digamos, estos son ejemplos que muy vibrantes, ¿no? Podríamos seguir un poquito más si nos da el tiempo. Sí, el próximo ejemplo sería unión de lo aparentemente absurdo e inesperado. Claro. Generador de autenticidad artística. Seg, los jardines con sus flores obscenas. Soy el divino mascarita de Sader, rey del pigmorf. Histeriamocos,
motel, rarefacción central, sueño de la ducha propia, sala de pigmeo, pongmeo, biblioteca, pelos de virgen, pasacalles, monios, pompones, cintitas en el güelfo de Marta Sibelina, etcéterita. ¿Quieres decir algo? ¿O sigo? No. Presencia de voces en la situación del umbral, muertos infértiles. Hay un libro de Dostoyevsky que se llama Bobok. Bobok quiere decir costado. Los muertos uno al costado del otro, bajo la tierra, dialogan y hablan. Quién sabe qué distancia hubo entre la muerte de uno y la muerte del otro, en el tiempo me refiero, ¿no es cierto? Entonces están hablando de cuestiones fundamentales de la tierra y del traspaso a la muerte, donde después no explica, ni dice, ni prevé lo que pueda encontrar cada uno. Seg, voces, rumores, sombras, cantos de ahogados. No sé si son signos o una tortura. Alguien demora en el jardín el paso del tiempo y las criaturas del otoño abandonadas al silencio. Yo estaba predestinada a nombrar las cosas con nombre esenciales. Yo ya no existo y lo sé. Lo que no sé es qué vive en lugar mío. Pierdo la razón si hablo, pierdo los años si callo. Un viento violento arrasó con todo, y no haber sabido hablar por todos aquellos que olvidaron el canto. Fíjense que hasta parece que hablara desde la muerte. Hay algún poema en prosa de Alejandra que habla desde la muerte, pero ya nos extenderíamos mucho y no podemos desarrollar ese tema. Estamos dando pautas como para que sigan investigando aquellos a quienes les haya llamado la atención esta clase respecto de la existencia de menipeas en la obra de una poeta como era Alejandra Pizarnik. Bien. Estaríamos ya con el tiempo, así que agradecemos muchísimo la atención de ustedes. Por supuesto, agradecemos a Patricia Vence Castilla, la directora de Ruinas Circulares, de la editorial, y a sus colaboradores, Susana Gil y Ricardo Cardone. Y bueno, esperemos haberles sido de alguna utilidad en el desarrollo de temas que eran bastante desconocidos respecto de Alejandra Pizarnik, con lo que por este año cerraríamos el ciclo de homenaje. Bien, gracias. Los convocados de este bloque son Silvio Bilbao, de Aedo, Buenos Aires; La prosa del delirio, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Pablo Andrés Rial, de Longchamps, Buenos Aires; Paula Dorín, de Ituzaingó, Buenos Aires; y Fernando Sirtori, de San Jaime, Entre Ríos. Voy a leerles un poema que se llama Filosofía en liquidación y altas llantas. El que desarma un reloj solo busca atrapar el tiempo. El que desarma el alma quiere encontrar el sentido. El que desarma un espejo está buscando del otro lado lo que acá no tiene. El que desarma una zapatilla está buscando los caminos. Desarmar. Otra pesadilla más de la certeza. Pero ¿cómo hago para poder desarmarme a mí mismo? Alguien del otro lado del espejo me está sujetando y seguramente quiere saber lo mismo que yo. El paraíso.
me fue negado para siempre. Solo me resta este vicio empedernido de fumar, de escribir, de buscar ángeles en la tierra profana. Solo me resta este verso que derramo para poder dormir en algún lugar por siempre. Quizás llorar un poco esté bien, mientras caliento el agua para unos mates y escucho a un avión pasar. Siempre preferí los atardeceres a los amaneceres. Son igual de imponentes, pero tengo esa manía de saber contemplar mejor las despedidas. Debería hacer ejercicio, pero tomo cerveza. El sistema no para de cagarme a cachetazos. Los duendes del jardín de la señora Irma se despintan y se pierden en el pasto largo. Nada que hacer. La jubilación sirve para alargar una vida miserable. El trabajo también. A nadie le importa los duendes de la señora Irma. Me los voy a llevar esta noche. Ella los quería, como a sus medicamentos para la artritis. La gente que pasa solo ve una casa en ruinas. Pero yo veo al tiempo, masticando al tiempo. Al igual que ese cuadro colgado, las puertas del placar, el velador encendido, al igual que las 2 sábanas puestas en la cama, el portarretratos en la pared de afuera, el gato blanco que se escapa de su casa, al igual que todo aquello que es ahora y acá, que son, porque lo digo, el cuadro colgado, la puerta, el gato, estando, siendo cosas, por ser nombradas, volviéndose existentes en el momento exacto en que las palabras que las definen y las santifican chocan con los bordes de su realidad. Al igual que todas las cosas del mundo, yo existo, como el resto. Primero, cuando una palabra en boca ajena me roza. Segundo, cuando alguien ve más atrás de mis ojos. Por último, cuando otra piel me recuerda por dentro que mis límites me hacen porque chocan, al igual que las palabras, con los bordes de otra realidad. Aunque en el fondo, bien fondo, lo que haya, lo que exista o no, exista más allá de nuestros cuerpos. Soledad. Ahora entiendo tu mirada impersonal y esquiva, los reproches mudos que muerden tus labios y ese recuerdo descarnado abierto en tus venas. Sé de la sed y el deseo que engendró el invierno, inútiles promesas de verde efímero, de perennes espinas. Sé de esta soledad de hormiga que camina por tu espalda, que te recuerda que tus primaveras no están en calma, que muerde fuerte entre las sábanas, que se lleva a pedazos toda esperanza. Las grandes preguntas filosóficas que se hace la humanidad están duplicadas por los reflejos del espejo en que Silvio se encuentra. ¿Serán piezas de un rompecabezas en reversa? Quizás le son negadas las respuestas, como a prosa del delirio. Sin embargo, un verso, solo uno, alcanza para descansar o sufrir por la eternidad. Aunque todo tiene su ciclo, más tarde o más temprano la curva se cierra y allí es donde Pablo se siente más cómodo. ¿Será que los duendes salen de ese ciclo dándoles la mano? ¿Será que fuera del tiempo que muerde al tiempo no corren las horas? Porque no hay límites para el alma pese a la piel que marca el soy, porque es la misma palabra que Paula nombra y que crea como si fuera magia, esa que nos deja saber del más allá de las cosas.
Todos estamos un poco solos. Fernando devela ese camino, comprende, dice. Las memorias inquietas no dan lugar y el suspiro de la esperanza deja de escucharse. Cuánta sabiduría tiene la poesía, cuánta reflexión para seguir conociéndonos a nosotros mismos y por ende interpretar a la otredad. Gracias a todos y cada uno de los queridos poetas convocados. La escritora Virginia Feynman lleva adelante un proyecto de talleres titulado Narrar lo imperdonable, donde se refiere a cuentos que abordan la problemática del abuso infantil. Es muy interesante para nosotros ver junto a ella estos relatos que ponen en palabras aquello que no tiene nombre. ¿La escuchamos? ¿Qué tal? Muchas gracias a Daniel Ruiz Rubini y a la editorial Ruinas Circulares por haberme invitado a comentar un poquito este taller que doy, que se llama Narrar lo imperdonable, 8 cuentos sobre abuso sexual en la infancia. Abordamos 8 cuentos de literatura para adultos y adultas, ¿sí? Este recorte me parece interesante hacerlo. No es literatura infantil y juvenil, donde hay una enorme producción y cantidad de textos que abordan el tema del abuso, pero en una clave de información y sobre todo de prevención, ¿no? Y también de cierta, no es un demérito para nada, pero sí es un recorte, hay una simplificación de las cuestiones. Se trata sobre todo de enseñar a niños y niñas que nadie debe tocar sus cuerpos y de evitar que el hecho se produzca, lo cual está muy bien. La literatura ya para adultos y adultas aborda complejidades más propias de la evolución del hecho de abuso a lo largo de la vida. El abuso, lamentablemente, no termina en el momento en el que sucedió. Esa misma experiencia va mutando en nuestra alma, en nuestros cuerpos, y después son otras las rispideces que aparecen, ¿no? Hay todo un conflicto, a lo mejor, con el placer. Quien produce placer nunca deja de ser un agresor, hay mucha dificultad para confiar en otro, también surge culpa, conflicto con el propio deseo, a veces hay desórdenes alimentarios. Bueno, hay una serie de grises y de blancos y negros que la narrativa para adultos y adultas nos permite complejizar y profundizar un poco más. El abuso sexual en la infancia sigue estando en el campo de lo inefable, es lo que no se puede decir, lo que nadie quiere escuchar y lo que nadie puede a veces pronunciar ni enunciar tampoco. Es bastante comprensible que sea así porque su mera verbalización lo dejaría desactivado. Imaginemos una familia donde el abuso intrafamiliar fuera algo comentado y expresado con palabras por todos. Caería indefectiblemente, ¿no? Por ejemplo, no sé, bueno, no entres ahora a la habitación porque papá está teniendo relaciones con tu hermano. Decir algo de eso lo tornaría imposible, ¿no? Hay un cuento de Claire Keegan que incluye este pequeño corpus del taller, donde el hermano, después de muchos años, le dice a la chica, a la protagonista: lamento tanto no haber servido de ayuda, lamento no haber estado ahí. Y ella dice, nunca nadie había hablado de eso. Dicho suena terrible. Dicho permite que tomemos conciencia de lo que está sucediendo y entonces es tan espantoso y tan terrible que su verbalización, al dar cuenta de la dimensión del horror, impide su concreción de algún modo. Bueno, para esto recurrimos a la literatura. La literatura no tiene tantos pruritos como nosotros, ni nosotras, y yo ya tengo acceso a unos 30-35 cuentos donde se narra un hecho de abuso sexual en la infancia. Trabajo cuentos porque el cuento tiene un formato más trasladable al taller, más abarcable, más posible de asir en una clase que una novela que por la extensión un poco se va. Pero además el hecho de que el cuento, por su estructura, deba pendular sobre un solo hecho, también vuelve más fuerte la cuestión cuando ese hecho es un hecho de abuso. Voy a mencionar los textos por si quieren acceder a ellos y buscarlos. Están casi todos circulando. Son autores clásicos, la mayoría de ellos Silvina Ocampo,
autora argentina, tiene un cuento que se llama El pecado mortal, que es el que trabajamos. Aurora Venturini, también argentina, El marido de mi madrastra. Edgar Keret, que es un escritor israelí, y tiene una producción así muy liviana, no fue adaptado para películas de Hollywood, es gracioso en general y llamativamente tiene este cuento muy particular que se llama Resfriado, con un estilo muy ascético, muy misterioso, donde se encubre y se devela a la vez un hecho de abuso. Bernardo Cordon, que es argentino también, Un hombre en la casa. Ana Kazumistal, que es argentino-estadounidense, japonesa, tiene todas esas tradiciones y ascendencias. La chica de al lado se llama el cuento. Lucía Berling, la escritora estadounidense póstuma en su obra, en su mayor difusión. Andado se llama el cuento. Claire Keegan, que es la irlandesa, que mencioné recién, esto que dice dicho suena terrible. Y Alejandra Camilla, que también es argentino-japonesa. Es gracioso lo que pasa en el taller, casi todos los autores son con K: Keegan, Cordon, Camilla, Kazumistal, Keret y argentinos-japonesas. Pero bueno, ella tiene un cuento que se llama Los nombres, también muy interesante, en el sentido de que, bueno, en ese cuento nadie puede nombrar a las cosas por su nombre apropiado hasta que no se devela el hecho de abuso. Además están las decenas y decenas y decenas y decenas de cuentos inéditos sobre abuso que todos los años se producen en los talleres literarios y en particular en el mío también, donde casi no hay año donde no demos clases, taller y no se lea un texto de alguien que viene y dice a mí me pasó, y ahí está. Algo que me interesa siempre explorar es si el hecho de abuso está narrado de manera explícita o de manera elíptica. En el corpus de 8 cuentos hay un empate técnico, hay 4 autores y autoras que hacen una elipsis y con esa, un recorte, no está narrado de frente, en todo su horror o en toda su crudeza, sino que la forma un poco responde al contenido en el sentido de que pasa casi como pasa en la vida real. Está narrado de una manera que todos entendemos que lo que se produce ahí es un abuso, pero sin embargo si vamos a buscar estrictamente las palabras nunca se dijo. Por ejemplo, repetidas veces viste a Chango solo, enajenado, de pie, arrimándose incesantemente a la punta de cualquier mesa, salvo a la de mármol de la cocina o a la de hierro con lirios de bronce del patio. Él tardaba en separarse del mueble. Ahí hay una especie de rodeo por el que nosotros lectores y lectoras tenemos que imaginar que este hombre se arrimaba a algunas mesas y tardaba en separarse de ellas, salvo a las que eran de mármol o la de lirios de bronce, ¿no? Entonces la forma del lirio y que sea de un metal nos hace entender de algún modo el mármol también con su frialdad y su dureza, que lo que hace este hombre es refregar sus genitales en la mesa, pero lo entendemos por la descripción de los materiales de aquellas mesas en las cuales él no podría hacerlo. Entonces, ese rodeo, esa elipsis, todo el tiempo empieza a generar el efecto de que estamos accediendo a un contenido que, sin embargo, nadie verbalizó con todas las letras. Bueno, esta es una forma, todo el cuento es así, elíptica de narrar. Tenemos los otros que lo narran de manera explícita. Con mamá seguíamos la huella del zorro y encontramos al padrastro encima de mi hermano, dice Bernardo Cordon, que además es un autor que trabaja muy bien la ruralidad y cómo se da el abuso en ámbitos marginales o campesinos. Claire Keegan, que hace lo mismo, ella narra este mundo de las granjas de Irlanda, dice: tu madre le ofrecía sexo el día de su cumpleaños, pero un día eso también se terminó y en su lugar te hacía ir a ti. No hay mucho misterio ahí, o lo mismo Aurora Venturini, que dice: el soez destrozó mi cuerpo, entonces volvió a violarme, prosiguieron sobre mí los actos sexuales indecentes y cruentos. Está como absolutamente dicho. Llamativamente estas estéticas tienen un poco que ver con la clase social. Justamente yo decía, Silvina Ocampo, una autora de nuestra élite cultural, social, intelectual y económica, tiene como todos esos buenos modales de la clase alta, la cosa más a lo mejor falsa, trabaja muy bien la falsedad, las apariencias, este cuento,
Y Claire Keegan, Bernardo Cordon, narran el abuso cuando sucede en la clase baja de una manera expuesta, como si en la pobreza, en la ruralidad, donde los ritos de la sexualidad y del amor, por decirlo así, se aprenden ya de los animales, todo está más a la vista y no hay inocencia posible ahí. El recurso de la segunda persona, que es una herramienta formal, narrativa, dijiste, fuiste, viniste, hiciste, no te defendiste, te gustó. Hay 2 cuentos de 8 que trabajan de esa manera. Es una estructura formal puesta al servicio de la transmisión de un contenido muy particular. Es ese diálogo que quien sufrió abuso no puede dejar de tener consigo mismo a lo largo de toda la vida, de reprocharse. Incluso también da cuenta de un yo escindido, que es una consecuencia posible, o esto es a debatir. El cuento de Claire Keegan es una segunda persona donde la narradora le está hablando a la que fue abusada en la granja y un poco ya es la que emigró a Estados Unidos, la que se fue. En el caso de Silvina Ocampo es la adulta que le habla a la niña abusada que fue. Y hay otra cuestión interesante que surge, que es la huella del paso del adulto por el cuerpo del niño. ¿Cuál es el signo que revela que por ahí pasó un adulto? Ese es un escenario que trabaja en varios cuentos y que es absolutamente convocante. Voy a leer este pedacito. Cuando te cases, tienes que hacer esto. Y con el pulgar y el dedo índice rodeó mi brazo en la muñeca y frotó rápido, con fuerza y con habilidad, de arriba para abajo y de abajo para arriba. La miré sin entender. Al día siguiente todo fue normal y no volvimos a hablar de esos temas. Ahora, en cambio, entendí que requería experiencia saber eso. Bueno, en esa dimensión gestual, simplemente rápida, se cifró que ahí hubo el paso de una sexualidad adulta por esa niña. Bueno, puedo seguir horas. Así que voy a terminar acá. Quedo absolutamente a disposición. Acá está mi mail, voy a tratar de ponerlo y si no, que el sitio lo haga accesible para las consultas, para los comentarios, para material al que quieran acceder y que les puedo absolutamente y con muchísimo gusto enviar, o si también tienen producciones propias y las quieren acercar o algo que hayan leído y de pronto ven que se relaciona con esta temática, me resulta muy interesante y desde ya estoy muy agradecida. Un beso muy grande, que estén muy bien. No podemos cerrar nuestro programa de octubre sin rendir homenaje a Alfonsina Storni. Por eso nos despedimos con Queja, uno de sus sonetos. Señor, hace ya tiempo un día soñé un amor como jamás pudiera soñarlo nadie. Algún amor que fuera la vida toda, la poesía. Y pasaba el invierno y no venía. Y pasaba también la primavera. Y el verano de nuevo persistía. Y el otoño me hallaba con mi espera. Señor, mi espalda está desnuda. Haz destallar allí con mano ruda el látigo que sangra a los perversos, que está la tarde ya sobre mi vida, y esta pasión ardiente y desmedida la he perdido, Señor, haciendo versos.